La ciudad nunca duerme, pero ciertamente sueña, y para aquellos que habitan en sus grietas más oscuras, esos sueños son, invariablemente, pesadillas de hormigón y frío. Bajo el resplandor de neón de una metrópolis que se enorgullece de su modernidad, existe un ecosistema invisible, una jerarquía brutal donde la supervivencia se mide en minutos y el valor de una vida humana se cotiza a la baja. En este laberinto de acero y cristal, donde los rascacielos arañan el cielo como dedos codiciosos, caminaba una sombra pequeña, una figura insignificante para el ojo entrenado del transeúnte promedio. Se le conocía, si es que alguien se molestaba en nombrarlo, simplemente como el Chico. No tendría más de 12 años, aunque la suciedad incrustada en los pliegues de su piel y la mirada vacía, casi clínica de sus ojos, le añadían décadas de un sufrimiento silencioso. Su territorio no eran los parques soleados ni las escuelas bulliciosas. Su reino era el asfalto húmedo detrás de los restaurantes de lujo, los respiradeos del metro que exhalaban un aire viciado pero caliente, y los umbrales de las tiendas de moda donde los maniquíes vestían mejor que cualquier persona que él hubiera conocido jamás. La noche del incidente, el clima era particularmente despiadado. Una lluvia fina, casi imperceptible pero constante, había convertido las calles en espejos negros que reflejaban las luces rojas de los semáforos y los faros de los automóviles de lujo. El viento soplaba en ráfagas cortantes, atravesando las capas de ropa vieja y de tallas incorrectas que el niño llevaba encima como una armadura patética contra el mundo. Sin embargo, el niño no temblaba. Había aprendido, a través de un condicionamiento cruel, a quedarse quieto, a conservar calorías, a convertirse en una gárgola más de la arquitectura urbana. A pocas cuadras de allí, en un universo paralelo, separado solo por el grosor de una billetera, se encontraba Alejandro Torres. Torres no era un hombre que acostumbrara a mirar hacia abajo, ni metafórica ni literalmente. Magnate de las telecomunicaciones, un tiburón en el océano corporativo, su vida estaba cronometrada con la precisión de un reloj suizo. Para él, la ciudad no era un hogar, sino un tablero de ajedrez. Esa noche, acababa de cerrar una fusión multimillonaria en el exclusivo Hotel Plaza Central, un bastión de opulencia dorada que servía de frontera entre la élite y la plebe. Alejandro salió del vestíbulo giratorio ajustándose los gemelos de oro de su camisa. Su chofer, un hombre corpulento y silencioso, ya tenía la puerta de la limusina abierta, esperando. El aire olía a gasolina cara y a perfume importado. Pero algo detuvo al empresario. No fue la caridad, ni la curiosidad, sino el caos. Un sonido discordante en la sinfonía de su éxito. Justo en la entrada del hotel, donde los valets aparcaban vehículos que costaban más que una casa promedio, se estaba gestando una conmoción. Un grupo de turistas, evidentemente desorientados y visiblemente angustiados, intentaba comunicarse con el portero del hotel. El portero, un hombre acostumbrado a lidiar con borrachos ricos pero no con crisis lingüísticas, gesticulaba con impaciencia, intentando ahuyentarlos como si fueran moscas molestas. Alejandro, con el ceño fruncido, observó la escena. Su tiempo era dinero y el bloqueo en la entrada impedía que su coche saliera con fluidez. El grupo parecía ser de origen asiático, quizás japonés, y estaban en un estado de pánico total. Uno de ellos, una mujer mayor, lloraba abiertamente, sosteniendo un mapa arrugado y señalando hacia el horizonte oscuro. El portero les hablaba en un inglés roto y agresivo, asumiendo erróneamente que el volumen facilitaría la comprensión. Fue entonces cuando la sombra se desprendió de la pared. El niño, que hasta ese momento había sido un bolto de harapos indistinguible de las bolsas de basura apiladas en la esquina, avanzó hacia la luz brillante de la entrada del hotel. Su movimiento no fue el de un mendigo que pide una moneda. No había mano extendida, no había súplica en su postura. Caminaba con una rigidez extraña, casi militar, contrastando absurdamente con su apariencia lamentable.
Sus zapatos, apenas suelas atadas con cuerdas, golpeaban el suelo con un ritmo sordo. El portero lo vio venir y su rostro se contorsionó en una mueca de asco y autoridad. «¡Lárgate de aquí!», bramó el portero. «No quiero verte cerca de los clientes». El niño no se inmutó, no miró al portero. Sus ojos estaban fijos en la mujer japonesa que lloraba. Se detuvo a 1 metro de distancia, manteniendo un espacio respetuoso que resultaba incongruente con su aspecto salvaje. Y entonces abrió la boca. Lo que salió de sus labios no fue el balbuceo de un niño de la calle, ni la jerga callejera, ni siquiera el idioma local. De su garganta, con una claridad cristalina y una entonación que rozaba la perfección académica, brotó un torrente de japonés fluido. El tono era suave, deferente, utilizando los honoríficos precisos que se esperarían de un diplomático, no de un vagabundo. Alejandro Torres, que estaba a punto de entrar en su coche, se detuvo en seco. Su mano quedó suspendida sobre la puerta del vehículo. Había hecho negocios en Tokio durante años. Conocía la cadencia, la dificultad y la sutileza del idioma. Aquello no eran frases memorizadas de un anime o palabras sueltas aprendidas de turistas. Aquello era sintaxis compleja. El niño estaba preguntando por la naturaleza de su angustia, ofreciendo ayuda con una formalidad exquisita. La mujer japonesa dejó de llorar instantáneamente. Miró al niño, primero con miedo, luego con incredulidad absoluta. Respondió rápidamente, una catarata de palabras atropelladas sobre un pasaporte perdido y una dirección equivocada. El niño asintió, procesando la información con la frialdad de una computadora. Pero la escena estaba lejos de terminar. Justo en ese momento, una pareja que salía del hotel, evidentemente molestos por el bloqueo en la acera, comenzó a quejarse en voz alta. Eran alemanes, y su tono era de indignación pura. Comentaban entre ellos, en su idioma natal, sobre la suciedad de la ciudad y la incompetencia del personal para mantener limpia la entrada. El niño giró la cabeza mecánicamente. Sin una pausa, sin un tartamudeo, cambió de código. «Entschuldigen Sie bitte», dijo el niño, su voz adoptando la guturalidad precisa y la estructura gramatical rígida del alemán. «Diese Leute haben ein Problem, bitte haben Sie etwas Geduld». La pareja alemana se quedó petrificada. El hombre, un gigante con abrigo de lana, boqueó como un pez fuera del agua. Miró al niño sucio, a sus ropas raídas y luego a su esposa. No podían procesar lo que acababan de escuchar. Un niño de la calle, que parecía no haber comido en días, acababa de pedirles disculpas y paciencia en un alemán de alta cultura, sin el menor rastro de acento extranjero. Alejandro Torres soltó la puerta de su coche. El instinto de negocios, ese sexto sentido que le decía cuando algo no encajaba en la realidad, estaba gritando en su cabeza. Se acercó unos pasos, ignorando la lluvia que comenzaba a manchar su traje italiano de $3,000. Necesitaba ver esto más de cerca. Necesitaba entender. El portero del hotel estaba paralizado, con la boca abierta, incapaz de decidir si debía echar al niño o aplaudir. La situación se había escapado completamente de su control. El niño volvió su atención a los japoneses, les dio instrucciones precisas señalando hacia la estación de policía turística, y luego, para sorpresa de todos los presentes, se giró hacia un tercer grupo que observaba la escena, unos empresarios rusos que fumaban puros bajo el toldo, riéndose de la situación. Habían estado burlándose del niño, llamándolo pequeña rata en ruso, seguros de su impunidad lingüística. El niño los miró. Sus ojos no mostraban odio, ni ira, solo un vacío aterrador. «No es educado insultar a quienes intentan ayudar», dijo el niño en un ruso perfecto, frío y cortante como el hielo de Siberia. La pronunciación era tan nativa, tan cargada de la inflexión correcta, que a uno de los rusos se le cayó el puro de la boca. El silencio que descendió sobre la entrada del Hotel Plaza Central fue absoluto. Solo se escuchaba el repiqueteo de la lluvia y el zumbido lejano del tráfico.
En menos de 2 minutos, una figura que la sociedad había desechado como basura había dominado y silenciado a 3 grupos culturales distintos, utilizando sus propias lenguas maternas con una maestría que humillaba a cualquier traductor presente. Alejandro Torres sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento nocturno. Su mente racional buscaba explicaciones lógicas. ¿Un sabio? ¿Un genio autista? ¿Un niño prodigio que se había escapado de algún internado de élite y había terminado en la indigencia? Pero nada encajaba. La ropa del niño no era un disfraz, llevaba las marcas del desgaste prolongado. Sus manos tenían callos y cicatrices. La delgadez de su rostro hablaba de una desnutrición crónica, no de una aventura de fin de semana. Pero había algo más, algo que perturbaba a Alejandro profundamente. No era solo la habilidad, era la ausencia de emoción. Cuando el niño hablaba, no había orgullo en su voz, no buscaba aprobación, no sonreía. Era como si alguien hubiera presionado un interruptor y el idioma simplemente fluyera a través de él. Hablaba como una máquina, o peor aún, como un soldado que recita un informe bajo coacción. El niño, habiendo resuelto el conflicto, dio un paso atrás. La utilidad del momento había pasado. Su postura se encorvó de nuevo, volviendo a ser el mendigo invisible. Se preparó para retirarse a las sombras, a la seguridad del anonimato, antes de que la sorpresa de los adultos se transformara en preguntas peligrosas. «Espera». La voz de Alejandro resonó con autoridad. No fue una petición, fue una orden. El niño se detuvo, pero no se giró inmediatamente. Su cuerpo se tensó. Por primera vez, Alejandro detectó una emoción real en el pequeño. Miedo, un miedo primario, eléctrico. Alejandro avanzó, cruzando la línea invisible que separaba a los huéspedes del hotel de la calle. El portero intentó intervenir. «Señor Torres, por favor, no se moleste, llamaré a seguridad para que se lleven a esta». «Silencio», cortó Alejandro sin mirar al empleado, «ni una palabra más». Alejandro se colocó frente al niño. De cerca, el espectáculo era aún más desgarrador. El olor a calle era penetrante, una mezcla de humedad y abandono. Pero los ojos del niño eran inteligentes, demasiado inteligentes. Eran ojos que habían visto demasiado, ojos viejos en un rostro joven. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro en español. El niño lo miró. Evaluó al hombre del traje caro. Sus ojos escanearon el reloj de oro, los zapatos lustrados, la postura de poder. «No tengo nombre, señor», respondió el niño. Su español era neutro, carente de cualquier jerga local o acento regional. Era un español de libro de texto, gramaticalmente inmaculado. «Todo el mundo tiene un nombre», insistió Alejandro, suavizando ligeramente su tono, aunque su curiosidad era voraz. «Acabo de escucharte, japonés, alemán, ruso y ahora español, 4 idiomas, perfectos». El niño no respondió. Bajó la mirada hacia sus zapatos rotos. «¿Quién te enseñó?», preguntó Alejandro. La pregunta flotó en el aire húmedo. «Eso no se aprende en la calle. Eso no se aprende robando carteras. ¿Quién eres?». El niño levantó la vista. Hubo un destello de algo oscuro en sus pupilas, un recuerdo fugaz que cruzó su mente como un relámpago. «Nadie me enseñó, señor», susurró el niño, y su voz tembló por primera vez. «Solo recuerdo». «¿Recuerdas?», Alejandro frunció el ceño. «A veces». El niño miró a su alrededor como si temiera que las paredes del hotel tuvieran oídos. «A veces las palabras están ahí, hacen ruido en mi cabeza. Tengo que dejarlas salir o duelen». Alejandro Torres había conocido a mentirosos profesionales toda su vida. Sabía detectar el engaño en la junta directiva, en la política, en los negocios. Pero aquel niño no estaba mintiendo. O estaba loco o decía una verdad que desafiaba toda lógica.
De repente, el niño pareció darse cuenta de su exposición. La atención de la gente, los turistas que ahora sacaban sus teléfonos para grabar, el portero nervioso, el millonario interrogándolo. El pánico se apoderó de él. «Tengo que irme», dijo el niño, retrocediendo. «No». Alejandro sacó su billetera, no para darle dinero, sino para buscar una tarjeta, algo para mantener el contacto, pero se detuvo. Sabía que una tarjeta sería inútil. «¿Tienes hambre, verdad?». La mención de la comida fue un golpe bajo pero efectivo. El estómago del niño pareció responder por él. La vacilación fue visible. «Ven conmigo», dijo Alejandro. Fue una decisión impulsiva, algo que iba en contra de todas sus reglas de seguridad personal y sentido común. Pero el misterio era demasiado grande para dejarlo escapar hacia la noche. «Te daré de comer, y luego hablaremos. Solo quiero hablar». El niño miró la limusina negra, un vehículo que parecía una nave espacial aterrizada en el asfalto mojado. Miró la calle oscura, donde el frío y el peligro lo esperaban como viejos amigos. Luego miró a Alejandro. Había una evaluación de riesgos ocurriendo detrás de esos ojos sucios, un cálculo de probabilidades digno de un estadístico. ¿En francés?, preguntó el niño de repente, cambiando de idioma una vez más. Alejandro parpadeó, sorprendido por el cambio. Él hablaba un poco de francés, lo suficiente para defenderse en París, pero el niño lo estaba probando. «Oui, nous pouvons parler en français si tu veux». «Sí, podemos hablar en francés si quieres», respondió Alejandro con un acento aceptable, pero claramente extranjero. El niño corrigió mentalmente la pronunciación de Alejandro, se notó en la leve contracción de su ceja izquierda, pero asintió. «J'ai faim, tengo hambre», dijo el niño en francés. Simple, directo. Alejandro hizo una señal a su chofer. El hombre corpulento parecía escéptico, incluso alarmado, al ver a su jefe invitar a una criatura de la calle al interior del vehículo inmaculado, pero conocía su lugar. Abrió la puerta trasera. El niño dudó un segundo más. Miró hacia atrás, hacia la oscuridad del callejón del que había salido, como si se estuviera despidiendo de algo, o como si temiera que alguien lo estuviera observando desde las sombras. Esa paranoia no era natural en un niño, era la paranoia de un fugitivo. Finalmente, subió al coche. Alejandro entró tras él y la puerta se cerró, sellando el sonido de la lluvia y de la ciudad. El silencio dentro de la limusina era absoluto, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Mientras el coche se deslizaba suavemente alejándose del hotel, Alejandro observó al niño hundirse en los asientos de cuero. Vio cómo las manos sucias acariciaban la tapicería con incredulidad. Pero lo que más inquietó al empresario no fue la suciedad ni la pobreza. Fue lo que vio cuando pasaron bajo la luz de una farola. En el cuello del niño, parcialmente oculto por la mugre y el cuello de su camisa andrajosa, había una marca. No era una cicatriz de pelea, ni una quemadura accidental. Era un tatuaje. Pequeño, preciso, descolorido pero legible. Era una serie de números, y debajo de los números, un símbolo que Alejandro no reconoció, pero que emanaba una geometría siniestra. El empresario sintió que se le secaba la boca. Acababa de invitar a un enigma a su vida. El niño no era un sabio callejero. El niño era algo más. Los 7 idiomas no eran un don. Eran, de alguna manera inexplicable, una herramienta, o tal vez un programa. ¿Dónde aprendiste a hablar mandarín?, preguntó Alejandro, probando una última vez, lanzando una carta al aire mientras el coche se dirigía hacia su ático en el centro financiero. El niño, sin apartar la vista de la ventana, donde las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces, respondió en un mandarín impecable, con los tonos perfectos de un nativo de Beijing. En el lugar blanco, donde nunca se apagan las luces. Alejandro Torres sintió un frío en la espina dorsal que le confirmó que esa noche su vida de negocios predecibles había terminado para siempre.
Estaba sentado junto a la pieza clave de un rompecabezas criminal que apenas comenzaba a vislumbrar, y la primera pieza acababa de hablar en su séptimo idioma. El coche se perdió en la noche, llevando consigo al hombre más rico de la ciudad y al niño más misterioso del mundo. Mientras, en la esquina donde todo había ocurrido, una figura encapuchada observaba la matrícula del vehículo alejarse, sacaba un teléfono desechable y marcaba un número. «Lo hemos encontrado», dijo la figura en un idioma que no era ninguno de los 7 que el niño había hablado. «El sujeto 7 ha sido localizado. Inicien el protocolo de recuperación». La caza había comenzado. El silencio dentro del habitáculo blindado de la limusina no era de paz, sino de una tensión eléctrica, densa y asfixiante. Mientras el vehículo de lujo cortaba el tráfico nocturno de la ciudad como un bisturí negro sobre tejido necrosado, Alejandro Torres observaba a su extraño invitado. La luz ámbar de las farolas se filtraba rítmicamente por los cristales tintados, iluminando intermitentemente el rostro del niño. En esos breves destellos, el magnate no veía a un infante rescatado de la miseria, veía un enigma biológico, una anomalía estadística que desafiaba cualquier proyección de mercado o lógica humana. El niño permanecía inmóvil. Sus manos, pequeñas garras cubiertas de hollín y tierra, descansaban sobre el cuero italiano de los asientos con una quietud antinatural. No jugaba con los botones de las ventanas, no se maravillaba con el techo estrellado de fibra óptica, ni siquiera miraba la pantalla táctil que controlaba el entorno del vehículo. Su comportamiento distaba abismalmente de la curiosidad innata de la infancia. Estaba en modo de espera, una suspensión operativa similar a la de un dispositivo electrónico en reposo, aguardando el siguiente comando o la siguiente amenaza. El chofer, un exmilitar llamado Roberto, miraba nerviosamente por el espejo retrovisor cada pocos segundos. Sus instintos, forjados en zonas de conflicto y escoltas de alto riesgo, le gritaban que había introducido un elemento peligroso en el santuario de su jefe. El olor que emanaba el chico, una mezcla acre de lluvia rancia, basura fermentada y algo más metálico, casi químico, impregnaba el aire acondicionado purificado, creando un contraste olfativo que revolvía el estómago. Alejandro rompió el silencio, incapaz de contener la vorágine de preguntas que asaltaban su mente racional. «Dijiste el lugar blanco», murmuró Alejandro, cuidando su tono para no sonar interrogativo, aunque la intención era claramente extractiva. «¿Es un orfanato? ¿Una escuela?» El niño no giró la cabeza, sus ojos seguían clavados en el vacío más allá del cristal. «No es una escuela», respondió. Esta vez el idioma elegido fue el portugués. No el portugués de Portugal, ni el coloquial de las favelas brasileñas, sino un portugués culto, con una dicción que recordaba a los presentadores de noticias de los años 60. En las escuelas se juega. En el lugar blanco no se juega. Se repite, se aprende, se corrige. Alejandro sintió un escalofrío. La palabra corrige había sido pronunciada con una inflexión de dolor suprimido, sugiriendo que la corrección no implicaba un bolígrafo rojo sobre papel, sino algo mucho más físico. «¿Quién te corrige?», insistió Alejandro, cambiando al portugués para mantener el canal de comunicación abierto, aunque su dominio del idioma era torpe en comparación con la fluidez nativa del niño. «Los doctores», dijo el niño, volviendo al español sin transición, como si su cerebro hubiera detectado la dificultad de Alejandro y hubiera ajustado el protocolo de salida. «Y los hombres de gris». El coche comenzó a desacelerar. Habían llegado a la Torre Torres, el monolito de cristal y acero desde donde Alejandro dirigía su imperio. El edificio se alzaba hacia el cielo nocturno como una aguja desafiante, un monumento al poder y al control.
Sin embargo, al entrar en el garaje subterráneo privado, Alejandro tuvo la inquietante sensación de que los muros de su fortaleza no eran lo suficientemente gruesos para lo que acababa de traer consigo. Al bajar del vehículo, la fragilidad física del niño se hizo patente bajo la luz cruda de los fluorescentes del garaje. Caminaba con una leve cojera que había disimulado en la calle, favoreciendo la pierna izquierda. Su ropa era un mapa geológico de suciedad, capas sedimentarias de mugre que contaban la historia de meses, quizás años, a la intemperie. Pero su postura seguía siendo rígida, alerta. Escaneó el garaje, las cámaras de seguridad, las salidas de emergencia, los sensores de movimiento. No era la mirada de un niño asustado, era la evaluación táctica de un veterano. Subieron al ascensor privado que conectaba directamente con el ático. La sensación de ascenso fue rápida y suave, comprimiendo los tímpanos. Cuando las puertas se abrieron en el piso 45, el lujo minimalista del apartamento de Alejandro se desplegó ante ellos. Suelos de mármol blanco, obras de arte abstracto que valían millones y una pared entera de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que titilaba abajo, indiferente. El niño se quedó en el umbral, dudando si pisar el mármol con sus zapatos destrozados. «Entra», dijo Alejandro, quitándose la chaqueta del traje y arrojándola sobre un sofá de diseño. «No importa el suelo, siéntate donde quieras». El niño avanzó con cautela y se quedó de pie en el centro de la inmensa sala de estar. Parecía un insecto oscuro atrapado en una caja de luz inmaculada. Alejandro se dirigió a la cocina abierta, sacó una botella de agua y buscó algo de comida rápida en el refrigerador inteligente. Encontró fiambre de alta calidad, queso y pan artesanal. Preparó un plato abundante, sus manos temblando ligeramente. La adrenalina del encuentro inicial estaba dando paso a una profunda inquietud cognitiva. Colocó la comida en la isla de la cocina y le hizo señas al niño. «Come». El niño se acercó. No se abalanzó sobre la comida como habría hecho cualquier persona hambrienta. Observó el plato. Olió el jamón sin tocarlo, verificando su estado. Luego comenzó a comer. Cada bocado era preciso, masticado metódicamente el número exacto de veces para facilitar la digestión rápida. No había placer en el acto, solo función. Ingesta de calorías, mantenimiento del sistema. Mientras el niño comía, Alejandro encendió la enorme pantalla de televisión que dominaba la pared opuesta. Sintonizó un canal de noticias internacionales, buscando ruido de fondo para calmar sus propios nervios. La cadena, Al Jazeera, transmitía un reportaje en vivo sobre un conflicto geopolítico complejo en Oriente Medio. El audio estaba en árabe. Alejandro observó al niño por el rabillo del ojo. El pequeño se detuvo con un trozo de pan a medio camino de su boca. Sus ojos se enfocaron en la pantalla. Su cabeza se ladeó ligeramente, como un perro escuchando un silbato de alta frecuencia. «Están mintiendo», dijo el niño en voz baja. Alejandro se giró, vaso de whisky en mano. «¿Qué?» «La traducción», señaló el niño con el dedo sucio hacia la pantalla, donde unos subtítulos en inglés corrían debajo de la imagen de un hombre hablando fervorosamente en árabe. El hombre no está diciendo que aceptarán el tratado de paz, está diciendo que la tregua es una distracción para reagrupar los suministros en el sector norte. El traductor está cambiando el contexto. Alejandro se quedó helado. Él no hablaba árabe, pero conocía la política de la región. La discrepancia que el niño señalaba era de una sofisticación aterradora. No era solo traducir palabras, era entender estrategia militar y engaño político. ¿Hablas árabe?, preguntó Alejandro, sintiendo que la realidad se fracturaba un poco más. El niño asintió lentamente, sin darle importancia. «Es el idioma número 5», susurró para sí mismo, como si llevara una lista de control mental. Luego comenzó a murmurar en árabe clásico, corrigiendo al televisor con una velocidad y una dicción gutural que resonaba con una autoridad ancestral. Alejandro apagó la televisión de golpe.
El silencio regresó, más pesado que antes. Japonés, alemán, ruso, español, portugués, mandarín, árabe. Alejandro contó con los dedos, sintiendo un vértigo nauseabundo. 7 idiomas, y no tienes más de 12 años. Se acercó al niño, invadiendo su espacio personal. Necesitaba ver de cerca esa marca en el cuello. El niño se tensó, sus músculos se contrajeron listos para la defensa o la huida, pero se mantuvo en su sitio. Alejandro estiró la mano y, con delicadeza extrema, apartó el cuello de la camisa mugrienta. Ahí estaba. Bajo la luz clínica de la cocina, el tatuaje era inconfundible. Tinta negra, inyectada profundamente en la dermis. S-7. Y debajo del código alfanumérico, un código de barras. No un tatuaje artístico, sino un código de barras funcional, del tipo que se podría escanear. La piel alrededor de la marca estaba ligeramente cicatrizada, como si hubiera habido intentos de borrarla o rascarla, o como si la tinta misma fuera tóxica. ¿Qué eres?, preguntó Alejandro, su voz quebrada por el miedo. Ya no preguntaba quién, sino qué. La humanidad del niño estaba siendo eclipsada por la evidencia de su manufactura. El niño levantó la vista. Sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban una turbulencia de emociones reprimidas. Dolor, confusión y una inteligencia que brillaba con la intensidad de un reactor nuclear a punto de fundirse. «Soy el error», dijo el niño. Esta vez habló en latín. «Ego sum error». La lengua muerta sonó en la habitación moderna como una maldición bíblica. Se suponía que el cerebro debía compartimentar, se suponía que debía olvidar un idioma para aprender el siguiente. El almacenamiento debía ser temporal. Alejandro retrocedió, chocando contra la encimera. Su mente de ingeniero intentaba procesar la información. ¿Almacenamiento temporal? ¿Sobre escritura de memoria? Estaba hablando de la mente humana como si fuera un disco duro. «But I did not, Olvid», continuó el niño, cambiando ahora al inglés, un inglés británico aristocrático, pulido y frío. Las particiones fallaron, todo se quedó, las palabras, la gramática, los dialectos, y no solo los idiomas. El niño se llevó las manos a la cabeza, apretando las sienes como si quisiera contener una presión interna insoportable. Los recuerdos de los otros, los recuerdos de las lecciones, el ruido, nunca hay silencio. 7 voces hablando a la vez, 7 formas de pensar. Alejandro comprendió entonces la magnitud de la tortura. No era un don, era una cacofonía psíquica. El cerebro del niño era una torre de Babel viviente, un experimento que había salido horriblemente bien o catastróficamente mal. Cada idioma moldeaba el pensamiento de una manera diferente. Tener 7 activos simultáneamente, con fluidez nativa y conocimiento cultural profundo, debía ser el equivalente cognitivo de la esquizofrenia inducida artificialmente. De repente, un sonido agudo atravesó el apartamento. El interfono de seguridad. Alejandro saltó. Nadie subía a su ático sin aviso previo. Miró la pantalla de seguridad junto a la puerta. En la entrada del edificio, abajo en la calle, no había un coche de policía. No había una ambulancia. Había una furgoneta negra, sin marcas, estacionada en doble fila. 2 hombres estaban de pie frente al portero nocturno del edificio. Vestían trajes grises, de corte impecable pero genérico. No mostraban placas, mostraban una tableta digital. El niño, al ver la imagen en la pantalla de seguridad, dejó de respirar. Su rostro perdió el poco color que tenía, volviéndose de un gris ceniciento. Retrocedió hasta chocar con la pared, deslizándose hasta el suelo en posición fetal, tapándose los oídos. «Están aquí», gimió el niño en alemán. «Die Aufräumer, los limpiadores». Alejandro miró la pantalla, luego al niño aterrorizado. Su mundo de fusiones corporativas y cenas de gala acababa de ser invadido por una realidad de espionaje y ciencia oscura.
Podía llamar a la policía, pero su instinto le decía que la policía local sería inútil, o peor, cómplice, ante el nivel de poder que sugería esa furgoneta negra. El interfono zumbó de nuevo. La voz del portero del edificio sonó temblorosa a través del altavoz. «Señor Torres, discúlpeme, hay unos caballeros aquí. Dicen que tienen una orden federal de salud pública. Dicen que usted recogió a un portador de un patógeno contagioso, un niño fugado de cuarentena. Exigen subir inmediatamente». Era una mentira perfecta. Una coartada diseñada para aislar, asustar y justificar el uso de trajes de protección o fuerza letal. Si Alejandro abría esa puerta, el niño desaparecería. Y probablemente Alejandro tendría un accidente poco después. El empresario miró al niño, el sujeto 7, una biblioteca humana de lenguas y secretos, temblando en su suelo de mármol. En ese momento, Alejandro Torres tomó la decisión más arriesgada de su vida. No fue un cálculo financiero. Fue, quizás por primera vez, un acto de rebelión moral. «Diles que bajen el tono», dijo Alejandro al interfono, su voz recuperando la autoridad de acero que usaba en las salas de juntas. «Diles que mi abogado está en camino y que si dan un paso más hacia los ascensores, transmitiré en vivo su intrusión a todas las cadenas de noticias que poseo». Cortó la comunicación. Sabía que era una amenaza vacía a largo plazo. Esos hombres no se detendrían por un abogado. Tenían minutos, tal vez menos, antes de que hackearan el ascensor o subieran por las escaleras. Alejandro corrió hacia el niño, lo agarró por los hombros y lo levantó con fuerza. «Escúchame», le dijo, mirándolo a los ojos, ignorando el olor, ignorando el miedo. «Vas a tener que usar todo lo que tienes en esa cabeza, no solo las palabras, todo. ¿Entiendes?». El niño asintió, las lágrimas surcando la suciedad de sus mejillas. «¿Hay alguna salida trasera?», preguntó el niño en un ruso táctico y seco, secándose las lágrimas al instante. El cambio de personalidad fue inmediato, aterrador y necesario. El niño asustado se había ido. El activo multilingüe había tomado el control. «El helipuerto», respondió Alejandro, «pero no tengo piloto a esta hora». «No importa», dijo el niño, y una sombra de algo parecido a una sonrisa macabra cruzó su rostro. En el lugar blanco, las simulaciones de vuelo eran en inglés. Alejandro lo miró atónito, pero no había tiempo para dudar. La luz del ascensor comenzó a parpadear. Los sistemas de seguridad estaban siendo anulados. «Vamos», ordenó Alejandro. Mientras corrían hacia las escaleras que llevaban a la azotea, dejando atrás la seguridad del ático y adentrándose en la noche tormentosa, la ciudad abajo seguía brillando, ignorante de que en la cima de la torre una partida de ajedrez mortal acababa de comenzar. Y la pieza más valiosa del tablero era un niño de la calle que podía pedir auxilio, negociar una rendición o declarar la guerra en 7 idiomas diferentes. Pero lo que Alejandro aún no sabía, y lo que descubriría pronto de la manera más brutal posible, era que el lenguaje no era la única habilidad que habían implantado en el sujeto 7. Las palabras eran solo la interfaz, el verdadero programa era mucho más letal. Arriba, las aspas de un helicóptero fantasma comenzaron a cortar el aire, pero no era el de Alejandro. La casa no solo estaba en el suelo. El cielo también tenía ojos. El estruendo de la alarma de seguridad resonaba en la escalera de emergencias de la Torre Torres como el latido de un animal moribundo. El sonido era metálico, constante y diseñado para inducir el pánico. Pero en aquel espacio confinado de hormigón y acero, el pánico era un lujo que ni Alejandro Torres ni el niño podían permitirse. Sus pasos retumbaban contra los escalones metálicos, una cacofonía de suelas de cuero italiano y zapatillas desgastadas golpeando al unísono en una carrera desesperada hacia el cielo. Alejandro, un hombre que mantenía su físico en gimnasios privados con aire acondicionado, sentía que sus pulmones ardían con el fuego de la asfixia.
Cada respiración era un dolor agudo en el costado. El niño, sin embargo, se movía con una eficiencia inquietante. A pesar de su aparente fragilidad y desnutrición, subía los escalones de 2 en 2, no con la energía inagotable de la juventud, sino con la economía de movimientos de quien ha sido entrenado para conservar calorías en situaciones de supervivencia extrema. No jadeaba. Respiraba rítmicamente, sincronizando la inhalación con cada tercer paso, una técnica que sugería instrucción militar o atlética de élite. Mientras ascendían, dejando atrás el piso 50, 51, 52, la mente de Alejandro intentaba procesar la demolición sistemática de su realidad. Abajo, en el vestíbulo de mármol que él mismo había diseñado para impresionar a inversores internacionales, un equipo de extracción paramilitar estaba neutralizando a su personal de seguridad. No eran ladrones, no eran secuestradores comunes. La precisión con la que habían hackeado el ascensor y la frialdad de su avance indicaban respaldo gubernamental o, peor aún, corporativo de alto nivel. Una limpieza corporativa. Y el objetivo era el pequeño ser humano que corría delante de él, una enciclopedia viviente de códigos y lenguas muertas. Llegaron a la puerta de acceso a la azotea. Alejandro se detuvo, apoyando las manos en las rodillas, luchando por oxigenar su cerebro. El niño no se detuvo. Con manos rápidas, empujó la barra antipánico. La puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas, y el rugido de la tormenta los golpeó de lleno. La azotea era un caos de viento y lluvia. El agua caía en sábanas horizontales, azotando sus rostros y empapando sus ropas en segundos. La ciudad se extendía a sus pies como un océano de luces eléctricas indiferentes al drama que se desarrollaba en la cima del rascacielos, pero no estaban solos. El sonido que Alejandro había escuchado antes, el batir de aspas que no pertenecía a su propia flota, se hizo ensordecedor. Suspendido en el aire, a unos 20 metros del borde del edificio, un helicóptero negro, sin luces de navegación y con una silueta agresiva similar a un modelo militar ligero, mantenía una posición estacionaria desafiando las ráfagas de viento. Un potente reflector se encendió desde el vientre de la aeronave, barriendo la superficie mojada de la azotea hasta clavarse en ellos. La luz era cegadora, blanca y pura, aniquilando las sombras y dejándolos expuestos como insectos bajo un microscopio. ¡Al suelo!, gritó Alejandro, tirando del brazo del niño. Pero el niño no se movió. Se quedó paralizado bajo el haz de luz. Sin embargo, su parálisis no era de miedo. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en cabezas de alfiler. Su postura cambió sutilmente, los hombros se relajaron, la barbilla bajó protegiendo la garganta y sus brazos colgaron sueltos a los costados, listos. Alejandro observó con horror cómo el niño miraba directamente a la luz cegadora, murmurando algo inaudible. No estaba rezando, estaba calculando. Desde el helicóptero suspendido, 2 cuerdas cayeron con un silbido seco. 2 figuras vestidas completamente de negro, con cascos tácticos y visores nocturnos, se deslizaron por ellas con la rapidez de arañas descendiendo por su hilo. Aterrizaron en el hormigón mojado con un impacto pesado pero controlado, a escasos 10 metros de su posición. Portaban armas cortas, pistolas con silenciadores integrados, y se movían con una coordinación letal. Alejandro Torres, el hombre que había cerrado tratos de billones de dólares sin pestañear, se sintió inútil. Era un civil en un campo de batalla. Su instinto le gritaba que levantara las manos, que negociara, que ofreciera dinero. Pero sabía, con una certeza gélida, que el dinero no tenía valor en esa azotea. No querían un rescate, querían recuperar el activo. «Entréguenos al sujeto», dijo una voz amplificada desde el helicóptero. La voz era metálica, desprovista de humanidad, hablando en un inglés estándar y aséptico. «Y usted vivirá para ver el amanecer, señor Torres». Alejandro miró al niño. El pequeño estaba temblando, pero no de frío. Era una vibración interna, como un motor revolucionándose más allá de su límite de seguridad.
No, susurró Alejandro, más para sí mismo que para los invasores. Si entregaba al niño, lo condenaba a ese lugar blanco de tortura psicológica. Y Alejandro sabía demasiado. La promesa de que él viviría era una mentira táctica. Uno de los operativos avanzó, levantando su arma. El gesto fue claro, la negociación había terminado antes de empezar. Fue entonces cuando sucedió lo imposible. El niño, el sujeto 7, rompió su inmovilidad. No corrió hacia atrás, corrió hacia adelante. Se lanzó directamente contra el hombre armado. Fue un movimiento suicida a los ojos de cualquier observador racional. Pero lo que Alejandro presenció en los siguientes 3 segundos desafió toda lógica anatómica. El niño no atacó con fuerza bruta. Se deslizó por el suelo mojado como si fuera hielo, pasando por debajo de la línea de fuego del operativo. Cuando el hombre bajó el arma para ajustar la puntería, el niño ya estaba dentro de su guardia. Con un grito gutural, pronunciado en un idioma áspero y cortante que sonaba a coreano militar, el niño golpeó. No fue un puñetazo. Fue un impacto preciso con el canto de la mano en el nervio femoral del muslo del atacante, seguido instantáneamente por un golpe ascendente con la palma de la mano en la base de la barbilla. La física y la biología chocaron. El hombre, que pesaba al menos 90 kilos de músculo y equipo, se desplomó como un edificio demolido. El dolor en el nervio le hizo perder el control de la pierna y el impacto en la mandíbula apagó su conciencia instantáneamente. El segundo operativo, sorprendido por la velocidad sobrenatural del ataque, giró su arma, pero el niño ya no estaba allí. Usando el cuerpo del hombre caído como escudo y trampolín, el niño rodó hacia la oscuridad, fuera del círculo de luz del reflector. Target lost due to erratic movement, objetivo perdido debido a movimiento errático, se escuchó decir al piloto del helicóptero por el altavoz, con un tono de ligera alarma. Alejandro aprovechó la confusión. Su propio helicóptero, un elegante Bell 429 civil, estaba anclado en la plataforma principal a unos 50 metros de distancia. Estaba cubierto por una lona y asegurado, pero era su única salida. ¡Corre al helicóptero!, gritó Alejandro, corriendo hacia la máquina mientras buscaba las llaves en su bolsillo, rezando para que el piloto de guardia no se las hubiera llevado consigo al bajar. El niño emergió de las sombras junto a él, ya no cojeaba, la adrenalina o algún cóctel químico endógeno había suprimido el dolor. Llegaron a la aeronave. Alejandro arrancó la lona con desesperación, rompiéndose las uñas en el proceso. Abrió la puerta del piloto. Estaba vacía. ¡Maldición!, gritó Alejandro, golpeando el panel de control. Él sabía cómo hacer dinero, no cómo pilotar una máquina de 3 toneladas en medio de una tormenta. ¡No sé volar esto! El niño saltó dentro de la cabina, pasando por encima de Alejandro y ocupando el asiento del piloto con una autoridad escalofriante. Sus manos pequeñas volaron sobre el panel de instrumentos. Pre-flight check overridden. Chequeo prevuelo anulado, dijo el niño en inglés con una voz que imitaba perfectamente la cadencia de un piloto de la RAF británica. Starting engine 1. Disengaging rotor brake. El motor de turbina comenzó a gemir, un sonido agudo que fue aumentando rápidamente de tono hasta convertirse en un rugido. Las aspas sobre sus cabezas comenzaron a girar, cortando la lluvia con violencia. El segundo operativo, recuperado de la sorpresa, corría hacia ellos disparando. Las balas rebotaron contra el fuselaje blindado del helicóptero de lujo. ¡Pang! 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 El sonido del metal contra el metal compuesto era aterrador. ¡Nos van a matar!, gritó Alejandro, abrochándose el cinturón con manos temblorosas. Negative, respondió el niño. Su rostro estaba iluminado por el brillo verde y ámbar de los monitores digitales. No había miedo en sus ojos, solo datos. Altitud, rotación, temperatura, presión. We are leaving. Con un tirón brusco del colectivo, el helicóptero de Alejandro se elevó. No fue un despegue suave. La máquina dio un bandazo hacia la izquierda, empujada por el viento huracanado, y por un momento pareció que iban a volcar y estrellarse contra la propia azotea.
La alarma de terreno cercano sonó en la cabina. Pero el niño corrigió el rumbo con un microajuste en los pedales y el cíclico que denotaba una sensibilidad antinatural con la máquina. El helicóptero se estabilizó y salió disparado hacia el vacío, dejando atrás la torre, a los hombres de gris y la vida anterior de Alejandro Torres. El helicóptero enemigo intentó girar para perseguirlos, pero el niño realizó una maniobra evasiva, picando la nariz de la aeronave hacia abajo, ganando velocidad al descender vertiginosamente entre los cañones de cristal de la ciudad financiera. Era una locura. Volaban a 200 kilómetros por hora entre rascacielos, esquivando antenas y puentes peatonales, usando la arquitectura de la ciudad como escudo contra el radar y la línea de visión de sus perseguidores. Dentro de la cabina, el silencio entre los dos ocupantes era absoluto, solo roto por las comunicaciones de radio que el niño escaneaba frenéticamente. «Están cambiando a frecuencia encriptada», dijo el niño, esta vez en ruso. Sus dedos bailaban sobre la consola de radio. «Están llamando a interceptores. No son policía, son militares». Alejandro miró por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como borrones de neón. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró al niño piloto. Sus pies apenas llegaban a los pedales. Tenía las rodillas raspadas y sangre seca en la frente. Y sin embargo, estaba pilotando con una destreza que superaba a cualquier profesional que Alejandro hubiera contratado jamás. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó Alejandro, su voz ronca. «Dijiste que eran simulaciones. Esto no es una simulación». El niño mantuvo la vista fija en el horizonte artificial. «El idioma del vuelo es universal», respondió, cambiando ahora al italiano, un italiano técnico y preciso. «La máquina habla, tú escuchas. Si entiendes la gramática de la turbina, puedes hablar con ella». Era una explicación que no explicaba nada y lo explicaba todo a la vez. Para el sujeto 7, todo era un lenguaje: pilotar, pelear, hablar. Todo eran sistemas de códigos que su cerebro había sido forzado a descifrar y dominar bajo amenaza de dolor. Volaron hacia el oeste, alejándose del centro, hacia las zonas industriales abandonadas cerca del puerto antiguo. El niño parecía tener un mapa tridimensional en su cabeza. Sabía qué edificios tenían luces de advertencia y cuáles no. Sabía dónde estaban las corrientes térmicas. Finalmente, el niño localizó un viejo hangar con el techo parcialmente colapsado en una zona de astilleros en desuso. Con una suavidad que contrastaba con el despegue caótico, aterrizó el helicóptero en un claro de cemento rodeado de contenedores oxidados. El motor se apagó. El zumbido de las aspas disminuyó hasta convertirse en un siseo lento. La oscuridad del lugar era total, salvo por la luz de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes de tormenta que se disipaban. Alejandro se dejó caer hacia atrás en el asiento, exhalando el aire que parecía haber estado conteniendo durante una hora. Estaba vivo, pero estaba arruinado. En cuanto amaneciera, sus cuentas estarían congeladas, su rostro estaría en todas las noticias, acusado de secuestro, terrorismo o lo que fuera que esa gente inventara para cubrir sus huellas. Se giró para mirar al niño. El pequeño ya no era el piloto de la RAF. Se había desplomado sobre los controles, respirando con dificultad. El programa se había cerrado. El niño temblaba violentamente. «Me duele», gimió el niño, volviendo al español, con una voz pequeña y quebrada. «Me duele la cabeza, hay demasiado ruido». Alejandro se desabrochó el cinturón y se acercó a él. Le tocó la frente. Estaba ardiendo. Fiebre alta. El esfuerzo cerebral de procesar el combate y el vuelo había sobrecalentado su sistema. «¿Qué ruido?», preguntó Alejandro suavemente. «Las voces», sollozó el niño agarrándose la cabeza con ambas manos. «Están discutiendo. El soldado quiere pelear. El piloto quiere volar. El diplomático quiere hablar.
Todos gritan a la vez dentro de mi cabeza. Alejandro entendió con horror que la mente del niño estaba fragmentada. Cada habilidad, cada idioma, era una personalidad artificial, una capa impuesta sobre la psique original del niño, y ahora todas esas capas estaban colisionando. «Tenemos que salir de aquí», dijo Alejandro, ayudando al niño a bajar del helicóptero. «No podemos quedarnos cerca de la máquina, tendrán rastreadores satelitales». Caminaron hacia uno de los almacenes abandonados. El lugar olía a salitre, óxido y madera podrida. Encontraron un rincón seco tras unas cajas de maquinaria vieja. Alejandro se quitó su chaqueta de traje, una prenda de $3,000, y envolvió al niño con ella. Se sentaron en la oscuridad. Alejandro Torres, ex multimillonario, y el sujeto 7, el arma humana más cara jamás creada. «Alejandro», dijo el niño después de un largo silencio, «dime». «No soy el único», susurró el niño. Sus ojos brillaban en la penumbra, febriles y terriblemente lúcidos. Dijeron que el sujeto 7 era el último prototipo lingüístico. Pero hay otros, los números anteriores, del 1 al 6. ¿Están muertos?, preguntó Alejandro. El niño negó con la cabeza lentamente. No, son peores. Ellos no aprendieron idiomas. Ellos aprendieron otras cosas. Cosas oscuras. Y ahora, el niño tragó saliva, como si las palabras le quemaran la garganta. Ahora, el Creador los ha despertado para buscarnos. Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. Había pensado que huían de una agencia o de una corporación, pero la realidad era mucho más siniestra. Estaban huyendo de una familia de monstruos creados en laboratorio. ¿Quién es el creador?, preguntó Alejandro. El niño abrió la boca para responder, pero sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se tensó en un arco rígido. Una convulsión se apoderó de él. Comenzó a hablar, pero no era su voz. Era una recitación monótona, rápida, mecánica. Protocolo Omega iniciado. Ubicación aproximada triangulada. Tiempo estimado de intercepción 40 minutos. Prepárense para la purga. El niño colapsó en los brazos de Alejandro, inconsciente. El empresario miró hacia la entrada del almacén, hacia la noche profunda. 40 minutos. Eso era todo lo que tenían. La casa no había terminado, simplemente había subido de nivel. Y Alejandro Torres, armado solo con su ingenio y un niño roto que soñaba en 7 idiomas, tenía que encontrar la manera de detener una maquinaria que llevaba décadas en marcha. A lo lejos, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. Pero Alejandro sabía que las sirenas eran lo menos peligroso que se acercaba hacia ellos. En la oscuridad, algo mucho peor que la policía estaba olfateando su rastro. La oscuridad dentro del almacén naval número 4 no era simplemente la ausencia de luz, era una entidad física, densa y cargada con el olor a óxido ferroso y madera podrida por décadas de humedad salina. Alejandro Torres, un hombre cuyo nombre aparecía regularmente en las listas de Forbes, se encontraba sentado sobre una caja de municiones vacía de la Segunda Guerra Mundial, tiritando no por el frío, sino por el colapso total de su paradigma existencial. Frente a él, envuelto en un saco de arpillera y en la chaqueta de cachemira italiana de $3,000 de Alejandro, yacía el niño, el sujeto 7. La respiración del pequeño era errática, un estertor húmedo que rompía el silencio sepulcral del hangar abandonado. En la mente de Alejandro, las últimas 2 horas se reproducían en un bucle tortuoso. La irrupción en su ático, la huida suicida por la azotea, el despegue bajo fuego y el aterrizaje forzoso en los astilleros olvidados de la ciudad. Pero lo que más le perturbaba no era la violencia, era la transformación. Había visto a un niño de la calle, sucio y desnutrido, convertirse en un operador táctico de nivel élite y luego en un piloto experto, cambiando de idiomas como quien cambia de camisa.
Ahora, sin embargo, la máquina biológica se había averiado. El niño ardía en fiebre, murmurando en una mezcla incoherente de arameo y mandarín, lenguas que ningún niño de 10 años debería conocer, mucho menos en medio de un delirio febril. El reloj de pulsera de Alejandro, un Patek Philippe que valía más que todo el contenido de ese almacén, marcaba el tiempo de manera implacable. Habían pasado 15 minutos desde que el niño profetizó la llegada del Protocolo Omega. Quedaban 25. La lógica empresarial de Alejandro, entrenada para resolver crisis corporativas, intentaba imponerse al pánico. Necesitaban información, necesitaban ventaja, pero, sobre todo, necesitaban entender contra qué demonios estaban luchando. El niño se agitó violentamente, lanzando un grito ahogado. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no enfocaron a Alejandro, miraban a través de él, hacia un horror invisible. «La sintaxis está mal», susurró el niño en un francés académico perfecto. «La gramática del dolor es incorrecta. No conjugaron el verbo». Alejandro se acercó, arrodillándose en el suelo de cemento sucio. «Mírame», ordenó Alejandro con suavidad, usando su tono más tranquilizador. «No estás en la clase, no estás en el lugar blanco, estás conmigo, soy Alejandro». El reconocimiento tardó unos segundos en llegar a los ojos del niño. La pupila se dilató, ajustándose a la penumbra. El piloto y el soldado se habían retirado, dejando al mando nuevamente al niño asustado. «Vienen los hermanos», dijo el niño, su voz temblando en español. «Los anteriores». «Dijiste del 1 al 6», presionó Alejandro, sabiendo que cada segundo era vital. «¿Quiénes son? ¿Qué pueden hacer?» El niño se abrazó las rodillas, meciéndose. El 1 y el 2 fallaron. Sus cerebros no aguantaron la carga de datos. Murieron en la inmersión. El niño hablaba con una frialdad clínica que helaba la sangre. El 3 es inestable, solo habla en matemáticas, ve el mundo como ecuaciones de fractura. Pero el 4, el niño se detuvo y un terror genuino cruzó su rostro. El 4 es el cazador. No le enseñaron idiomas humanos, le enseñaron el lenguaje de los depredadores, silencio, rastreo, olor. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Estaban siendo cazados por un ser humano condicionado para comportarse como un lobo alfa. «¿Y el creador?», preguntó Alejandro. «¿Quién dirige esto?». El niño cerró los ojos, luchando contra un bloqueo mental implantado. «No hay un nombre, hay un logo, un triángulo azul dentro de un círculo plateado. Lo vi en las batas, lo vi en las tabletas, lo vi en el helicóptero que nos perseguía». La sangre de Alejandro se congeló. Conocía ese logo. No era una organización gubernamental oscura ni una mafia extranjera. Era Athelgard Dynamics, una subsidiaria de biotecnología y neurociencia cognitiva. Una empresa que él mismo, Alejandro Torres, había adquirido hacía 3 años en una fusión hostil para diversificar su cartera de inversiones. La revelación cayó sobre él con el peso de una sentencia de muerte. Él era el dueño. Él había estado firmando los cheques. Los informes trimestrales que leía distraídamente, llenos de jerga sobre avances en neuroplasticidad y aprendizaje acelerado, no eran sobre esto. Sobre secuestrar niños vulnerables, borrar sus identidades y convertirlos en discos duros biológicos para espionaje y guerra asimétrica. La ironía era tan cruel que Alejandro tuvo ganas de reír histéricamente. Había salvado al niño de sus propios empleados. Sus propios recursos de seguridad lo estaban cazando. «Tenemos que movernos», dijo Alejandro, poniéndose de pie con una determinación renovada. La culpa había sido reemplazada por una furia fría y calculadora. Ya no era una víctima, era el jefe que acababa de descubrir una malversación de fondos moralmente repugnante. «Sé a dónde ir». Ayudó al niño a levantarse. El pequeño estaba débil, pero la mención del cazador, sujeto 4, parecía haber activado una subrutina de supervivencia básica.
Salieron del almacén hacia la noche tormentosa. La lluvia había cesado, dejando una niebla baja que se arrastraba por el suelo del astillero como un fantasma. Alejandro guió al niño entre contenedores oxidados y grúas que parecían esqueletos de dinosaurios metálicos. Su destino no estaba lejos. Como parte de la adquisición de los terrenos portuarios años atrás, su empresa mantenía un servidor de respaldo fuera de la red en un antiguo búnker de aduanas, diseñado para almacenar datos sensibles lejos de los piratas informáticos corporativos. Si había una manera de detener esto, las pruebas estarían allí, o al menos una terminal con acceso a la red interna de Ethelgard. Mientras caminaban, el entorno cambió. Dejaron atrás la zona de carga y entraron en un laberinto de callejones industriales. El niño se detuvo de repente, olfateando el aire. «Huele a ozono», susurró el niño en alemán, «y a cobre». «Son los transformadores eléctricos», desestimó Alejandro, tirando de su mano. «No», corrigió el niño, sus ojos escaneando la oscuridad. «Es sangre seca y electricidad estática. El 4 está cerca». Antes de que Alejandro pudiera procesar la advertencia, una sombra se desprendió de la pared de ladrillo a su derecha. No hubo sonido de pasos, no hubo respiración, solo un movimiento fluido y antinatural. Alejandro reaccionó por instinto, empujando al niño detrás de un contenedor de basura metálico. Algo silbó en el aire donde había estado la cabeza de Alejandro un segundo antes. Una hoja de acero, un cuchillo de combate negro mate, se clavó en la madera de un palé con un golpe sordo. De la niebla emergió la figura. No era un adulto. Era un adolescente, quizás de 14 o 15 años, vestido con ropa táctica negra ajustada al cuerpo, similar a la de los hombres del helicóptero, pero sin casco. Su rostro era una máscara de indiferencia, pálido y con cicatrices quirúrgicas que recorrían sus sienes. Sus ojos eran completamente negros, pupilas dilatadas al máximo para captar cada fotón de luz disponible. El sujeto 4, el cazador. El adolescente ladeó la cabeza, observándolos con la curiosidad de un entomólogo que estudia un insecto. No habló, no emitió ninguna orden, simplemente sacó un segundo cuchillo de su cinturón. «¡Corre!», dijo Alejandro, empujando al niño hacia el callejón trasero. «Corre hacia el edificio de ladrillo rojo al final de la calle. El código de la puerta es 77 Alfa 0. El sujeto 7 dudó. «¡Vete!», rugió Alejandro, interponiéndose entre el asesino y el niño. El niño echó a correr, sus zapatillas golpeando los charcos. El sujeto 4 hizo un amago de seguirlo, ignorando a Alejandro como si fuera un mueble irrelevante. Alejandro, desesperado, agarró una barra de hierro oxidada del suelo y golpeó con todas sus fuerzas contra el contenedor de basura, creando un estruendo metálico ensordecedor. ¡Tú!, gritó Alejandro. «¡Aquí! Soy el dueño de tu maldita empresa». El ruido y la provocación funcionaron. El sujeto 4 se detuvo y giró lentamente hacia Alejandro. Por primera vez hubo una reacción, una leve mueca de irritación. El adolescente se movió hacia Alejandro con una velocidad que desafiaba la física. Alejandro lanzó un golpe torpe con la barra de hierro. El sujeto 4 lo esquivó con un movimiento mínimo del cuello, como si el ataque ocurriera en cámara lenta. Con un movimiento fluido, el adolescente pateó la rodilla de Alejandro. El hueso crujió. Alejandro cayó al suelo gritando de dolor, la barra de hierro resonando al caer lejos de su alcance. El sujeto 4 se colocó sobre él, levantando el cuchillo para un golpe final en la arteria carótida. No había sadismo en sus ojos, solo eficiencia. Tarea: eliminar obstrucción. Pero justo cuando la hoja comenzaba a descender, un sonido agudo, electrónico y modulado llenó el callejón. Era una secuencia de tonos, similar a la conexión de un antiguo módem, pero amplificada a un volumen doloroso. El sujeto 4 se congeló, soltó el cuchillo y se llevó las manos a la cabeza, abriendo la boca en un grito silencioso de agonía pura.
Su cuerpo comenzó a convulsionar. Alejandro, luchando contra el dolor de su rodilla destrozada, miró hacia el final del callejón. El niño, el sujeto 7, estaba de pie junto a una caja de empalmes eléctricos abierta, sosteniendo 2 cables pelados juntos y gritando una secuencia de números y comandos en un tono binario, rítmico y discordante. 0-1. Abortar, sintaxis, error nulo, repetía el niño, su voz transformándose en un arma sónica. No estaba hablando un idioma humano, estaba hablando el idioma de la programación neurológica con la que habían sido creados. El niño estaba hackeando el cerebro de su hermano mayor a través de la voz, explotando una puerta trasera auditiva que solo ellos conocían. El sujeto 4 cayó de rodillas, sangrando por la nariz, sus sistemas cognitivos sobrecargados por el ataque lingüístico. Se desplomó inconsciente sobre el pavimento mojado. El niño soltó los cables y corrió hacia Alejandro, ayudándolo a incorporarse. «No lo maté», jadeó el niño, volviendo a ser un niño asustado. «Solo lo reinicié. Se despertará en 5 minutos. Tenemos que llegar al búnker». Alejandro, apoyándose pesadamente en el hombro frágil del niño, cojeó hacia el edificio de ladrillo rojo. El dolor era atroz, pero la adrenalina lo mantenía consciente. Llegaron a la puerta de acero reforzado. Alejandro tecleó el código con dedos temblorosos. 77-A. Los cerrojos magnéticos se liberaron con un siseo neumático. Entraron y cerraron la puerta tras de sí, justo cuando escucharon, a lo lejos, el aullido inhumano del sujeto 4 despertando, furioso y reiniciado. El interior del búnker estaba frío y olía a aire reciclado. Filas de servidores parpadeaban con luces azules en la oscuridad. Alejandro se dejó caer en una silla frente a la terminal principal, mientras el niño se acurrucaba en el suelo, agotado por el esfuerzo de usar la voz de comando. Alejandro accedió al sistema. Sus credenciales de CEO le otorgaban acceso de nivel Dios a casi todo, pero lo que encontró en los archivos ocultos de Ethelgard Dynamics hizo que deseara no haber mirado nunca. Videos. Cientos de videos. Niños de orfanatos en Europa del Este, favelas de Brasil, barrios bajos de Asia, todos sometidos a pruebas cognitivas brutales. Y al final de cada archivo, una firma digital. No era solo un científico loco, era un consorcio, una red. «Esto es más grande que mi empresa», murmuró Alejandro, leyendo los nombres de los socios inversores, gobiernos, agencias de inteligencia, grupos paramilitares privados. Todos querían al traductor universal, al espía perfecto, al soldado que pudiera infiltrarse en cualquier costura sin ser detectado. «Alejandro», dijo el niño débilmente desde el suelo, «mira la pantalla, el archivo Génesis». Alejandro abrió la carpeta. Había una foto antigua, un laboratorio estéril, un grupo de científicos brindando con champán. Y en el centro, sosteniendo la mano de un niño pequeño que miraba a la cámara con ojos vacíos, estaba un hombre que Alejandro conocía demasiado bien. Su propio padre. El fundador del Imperio Torres. El hombre que había muerto hacía 10 años en un accidente de avión. Ahí estaba, sonriendo junto al Creador, inaugurando el programa que ahora intentaba matarlos. No fue una adquisición hostil, comprendió Alejandro, sintiendo cómo la habitación daba vueltas. Fue una herencia. Mi padre construyó esto. Yo solo heredé los monstruos. La pantalla de la computadora parpadeó y cambió a rojo. Una ventana emergente apareció en el monitor. Acceso no autorizado detectado. Protocolo de contención nivel 5 activado. Gas neurotóxico en 60 segundos. Las rejillas de ventilación del búnker se cerraron con un golpe metálico. Un siseo suave comenzó a llenar la sala. «Saben que estamos aquí», dijo el niño, poniéndose de pie con dificultad. «Y no quieren capturarnos. Quieren borrar la evidencia».
Alejandro miró al niño, luego a la pantalla parpadeante y finalmente a una escotilla de mantenimiento en el suelo, marcada como drenaje pluvial. ¿Sabes nadar?, preguntó Alejandro. El niño lo miró, y por un segundo una sonrisa triste y sabia apareció en su rostro, una expresión que pertenecía a un anciano, no a un niño. En el idioma del agua, respondió el niño en un portugués fluido y melódico, el miedo no tiene traducción, solo el movimiento. Alejandro levantó la pesada tapa de hierro del suelo. Debajo, el agua negra de las alcantarillas corría rápida hacia el mar. «Entonces muévete», dijo Alejandro. Saltaron a la oscuridad justo cuando el gas verde comenzaba a llenar la sala de servidores, llevándose consigo la verdad sobre el padre de Alejandro y dejando atrás al sujeto 4 arañando la puerta de acero exterior. La caída fue corta, el impacto con el agua helada brutal. Fueron arrastrados por la corriente subterránea, 2 piezas de madera en un río de desechos, dirigiéndose hacia la desembocadura, hacia el océano abierto, donde la fase final de su viaje los esperaba. Porque ahora Alejandro sabía la verdad, no se trataba de dinero ni de espionaje. Se trataba de un legado de sangre. Y para detenerlo, tendría que destruir el mismo cimiento sobre el que se había construido su vida. Mientras luchaba por mantenerse a flote en la oscuridad asfixiante del túnel, Alejandro escuchó al niño cantando una canción de cuna en un idioma que ya no existía, una lengua muerta hace miles de años, calmando a las aguas para que no los ahogaran. La partida de ajedrez había terminado. La guerra total acababa de comenzar. Y el rey y el peón estaban a punto de cruzar el tablero para atacar al jugador que movía los hilos. El tubo de drenaje escupió a los fugitivos hacia el océano abierto justo cuando el horizonte comenzaba a sangrar con los primeros tonos violetas del amanecer. No fue una salida graciosa, fue una expulsión violenta, una mezcla de aguas residuales y corrientes pluviales que lanzó a Alejandro Torres y al sujeto conocido como número 7 contra los arrecifes afilados de la costa norte. El agua estaba helada, una temperatura capaz de inducir hipotermia en minutos, pero la adrenalina que bombeaba por las venas del ex magnate actuaba como un combustible temporal, ignorando el dolor punzante de su rodilla destrozada. Alejandro arrastró el cuerpo del niño hacia la orilla, sus dedos entumecidos aferrándose a la arena negra volcánica y a las piedras cubiertas de musgo. El niño no respiraba. Por un momento, el silencio del amanecer pareció definitivo, un punto final trágico para una odisea imposible. Alejandro, un hombre que había negociado fusiones de miles de millones de dólares sin parpadear, sintió el pánico puro y primitivo de la pérdida. Inició las maniobras de reanimación contando en voz alta, imponiendo ritmo a un corazón que había sido diseñado para soportar estrés de combate, pero que seguía siendo, en esencia, el de un niño pequeño. Cuando el niño finalmente expulsó el agua de sus pulmones y tosió, el sonido fue más dulce que cualquier sinfonía para los oídos del empresario. Pero algo había cambiado. Cuando el pequeño abrió los ojos, ya no había el brillo frenético de las múltiples personalidades luchando por el control, ni la mirada vacía de la catatonia. Había calma. Una calma profunda y aterradora, similar a la superficie de un lago tras una tormenta devastadora. El niño miró el cielo, luego a Alejandro, y pronunció una sola palabra en un idioma que no requería traducción, porque era el lenguaje universal de la supervivencia. Gracias. Los días siguientes desaparecieron en la bruma de la clandestinidad. Según las reconstrucciones posteriores realizadas por investigadores privados y agencias de inteligencia que intentaron rastrear sus pasos, Torres y el niño se refugiaron en una cabaña de pescadores abandonada a pocos kilómetros de la zona industrial. Allí, despojados de tecnología, dinero y estatus, comenzó la verdadera transformación. Alejandro Torres, el hombre que aparecía en las portadas de revistas financieras, dejó de existir.
En su lugar, nació un estratega de guerrilla, un hombre que entendía que su activo más valioso no era su cuenta bancaria, sino la mente que tenía sentada frente a él, comiendo latas de conservas frías. Durante esa semana de aislamiento, mientras la rodilla de Alejandro sanaba mal y sin asistencia médica, el niño comenzó a hablar. Pero no eran fragmentos inconexos. El sujeto 7 estaba integrando la base de datos. Explicó, con una lucidez escalofriante, la estructura de Ethelgard Dynamics. No solo recordaba los idiomas, recordaba los códigos de acceso, las cuentas en las Islas Caimán, los nombres de los senadores sobornados y, lo más importante, la ubicación física de los servidores espejo que no habían sido destruidos por el gas en el búnker. La mente del niño no era solo un receptor de idiomas, era un archivo viviente de la corrupción global. La narrativa oficial de los medios de comunicación en ese momento contaba una historia muy diferente. Los noticieros informaban sobre la trágica muerte de Alejandro Torres en un accidente de navegación y especulaban sobre la locura que lo había llevado a secuestrar a un menor antes de morir. Se plantaron pruebas falsas, se sobornaron forenses. El mundo estaba listo para olvidar, para enterrar el escándalo bajo un ciclo de noticias de 24 horas. Pero subestimaron la capacidad de venganza de un hombre que ha descubierto que su propio padre construyó un imperio sobre el sufrimiento de inocentes. El contraataque no se libró con armas de fuego, sino con información. Fue una guerra silenciosa, librada en el campo de batalla digital. Utilizando una terminal satelital robada de un yate cercano, el niño, que ahora insistía en llamarse Gabriel, eligiendo su propio nombre por primera vez, actuó como el operador. Sus dedos se movían sobre el teclado con la misma fluidez con la que antes había pilotado el helicóptero. Hablaba el lenguaje de las máquinas con una intimidad nativa. En cuestión de horas, el firewall de Ethelgard, supuestamente impenetrable, fue desmantelado. No fue un hackeo de fuerza bruta, fue una conversación. Gabriel convenció al sistema de seguridad de que él era el administrador supremo, utilizando la sintaxis de programación neurológica que sus propios captores le habían enseñado. Lo que siguió fue la mayor filtración de datos de la década. A las 9 de la mañana de un martes lluvioso, todos los principales periódicos del mundo, desde el New York Times hasta Le Monde, recibieron un paquete de datos encriptado, el archivo Babel. Videos de los experimentos, grabaciones de audio de las torturas lingüísticas, transferencias bancarias vinculando a gobiernos occidentales con el programa de supersoldados. La sociedad civil se despertó con el horror de la realidad. Las acciones de las empresas fantasma de Torres se desplomaron a cero en minutos. Hubo redadas, arrestos y suicidios de ejecutivos de alto nivel que preferían la muerte a la exposición pública. Sin embargo, para Alejandro y Gabriel, la justicia pública no era suficiente. Faltaba una pieza en el tablero. El creador, el socio de su padre, el hombre que había mirado a niños a los ojos y había visto solo hardware. El rastreo de Gabriel los llevó a una villa fortificada en los Alpes suizos, un lugar que no aparecía en ningún mapa oficial. La infiltración en la villa no fue la escena de acción explosiva que Hollywood hubiera imaginado. Fue una operación de fantasmas. Gabriel, utilizando su dominio de múltiples lenguas y dialectos, se infiltró en las comunicaciones de seguridad de la villa, imitando las voces de los guardias, dando órdenes falsas, sembrando confusión y paranoia. Hizo que los mercenarios se volvieran unos contra otros, susurrando amenazas en ruso, alemán y serbio a través de sus auriculares. Despejó el camino para Alejandro sin disparar una sola bala. El lenguaje, demostró Gabriel, era el arma más letal si se sabía en qué oído susurrar. Cuando finalmente entraron en el despacho principal, encontraron al creador esperando. Era un hombre anciano, conectado a máquinas de soporte vital, observando el colapso de su imperio en una pared de monitores. No parecía sorprendido, solo decepcionado.
Un desperdicio, dijo el anciano, mirando a Gabriel. Eras mi obra maestra, la torre que llegaría al cielo, y has usado tu don para destruir los cimientos. Alejandro apuntó con la pistola que había tomado de un guardia incapacitado, pero Gabriel le puso una mano suave sobre el brazo, bajando el arma. El niño dio un paso adelante. Ya no había miedo en su postura, había una autoridad antigua. «No has entendido nada», dijo Gabriel, y entonces comenzó a hablar. No habló en español, ni en inglés, ni en ninguno de los 7 idiomas que le habían inyectado. Gabriel comenzó a hablar en una lengua construida, una amalgama de tonos y frecuencias que resonaban con la biología humana a un nivel subconsciente. Era la lengua madre que el proyecto buscaba, pero que nunca habían logrado sintetizar. Gabriel la había encontrado en los espacios vacíos entre las torturas, en el silencio de su propia resistencia. Habló de dolor. No describió el dolor. Transmitió el concepto puro del sufrimiento a través de la vibración de su voz. El anciano en la silla de ruedas abrió los ojos con terror. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales comenzaron a pitar erráticamente. Gabriel le estaba devolviendo, en un monólogo de 3 minutos, cada segundo de agonía que todos los sujetos, del 1 al 7, habían soportado durante años. No era magia, era neurolingüística aplicada a un nivel de maestría absoluta. Sobrecargó el centro de procesamiento emocional del anciano. Cuando Gabriel dejó de hablar, el creador estaba en estado catatónico. Su mente se había roto bajo el peso de la empatía forzada. Viviría, pero prisionero dentro de su propio cuerpo, obligado a revivir el dolor de sus víctimas en un bucle eterno. Un castigo mucho más severo que la muerte. Alejandro y Gabriel salieron de la villa caminando por la puerta principal, dejando atrás a un hombre que miraba a la nada y a un equipo de seguridad que aún discutía con sombras. Caminaron hacia la nieve, hacia la frontera y hacia el olvido. El epílogo de esta historia no se encuentra en los registros públicos. Oficialmente, Alejandro Torres sigue muerto y el niño nunca existió. Los cuerpos nunca fueron recuperados del mar tras la supuesta huida inicial. La mansión en los Alpes se quemó por un fallo eléctrico días después, borrando cualquier rastro físico de la confrontación final. Pero en el mundo de las sombras, en los susurros de los puertos y en los rincones oscuros de la red profunda, la leyenda persiste. Se habla de un hombre cojo y un joven que viajan por el mundo, apareciendo donde hay conflictos, donde hay niños perdidos, donde el poder abusa de los débiles. Dicen que el joven tiene un don. Dicen que puede caminar en medio de una zona de guerra y, simplemente hablando, hacer que los soldados bajen las armas, recordando de repente que tienen madres, hijos y humanidad. Dicen que habla el idioma de la paz con una fluidez que desarma el odio. Para el empresario que lo perdió todo, la ganancia fue incalculable. Alejandro Torres aprendió que el valor no reside en lo que posees, sino en a quién proteges. Dejó de ser un constructor de imperios financieros para convertirse en el guardián de un milagro. El sujeto 7 fue diseñado para ser el espía definitivo, una grabadora humana capaz de infiltrarse y destruir. El destino, con su ironía habitual y la intervención de un hombre que decidió escuchar en lugar de ignorar, lo convirtieron en todo lo contrario. Gabriel se convirtió en el puente. En un mundo fracturado por la incapacidad de comunicarse, por las barreras del idioma y la cultura, él es el único ser humano que realmente entiende lo que todos estamos tratando de decir. Y así concluye el expediente, no con un arresto ni con una sentencia, sino con una liberación. En algún lugar, bajo un cielo extranjero, un ex multimillonario y un niño que habla 7 idiomas y muchos más están sentados en una cafetería. El niño ríe y por primera vez en su vida el sonido no es una imitación, ni un código ni una defensa. Es simplemente la risa de un niño que sabe que, finalmente,
Alguien lo está escuchando de verdad. La máquina se rompió. El humano sobrevivió. Y en el silencio que sigue a las palabras, quizás ahí es donde encontramos el único idioma que realmente importa.